Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Qué alegría poder estar de nuevo a través de esta plataforma televisiva, eh, poder estar interactuando, poder estar llevando palabra en misterio de esas palabras inefables que el apóstol Pablo regresó escuchando del tercer cielo, esas palabras de vida, esas palabras que fueron o que son la vida que está escondida con Cristo en Dios y que es la vida que cada uno tenemos. Quisiera enviar un saludo muy especial a toda la iglesia en Cristo, de Cristo y en Cristo, extendidas en todo el estado Táchira, y a donde Dios tenga bien, pues llevar esta señal en sus hogares, en su trabajo, en cualquier situación difícil que usted se encuentre o en cualquier situación de gozo, siempre pues agradecidos con Dios porque pues nos tiene en cuenta para poder ser tomados por Él para alcanzar esa medida que necesita Él para manifestarse a cada uno de nosotros. Así que gracias nuevamente por acompañarnos y estamos muy gozosos. Para mí especialmente es un gozo muy especial poder compartir aquí con ustedes con mucha humildad, no nos enseñoreamos, no nos vanagloriamos, sino que lo que Dios nos permite conocer o ver por revelación y en misterio, pues eso queremos compartirlo porque ese es el objetivo de la vida. El objetivo de la vida es encontrar la vida y dársela a otros, ¿sí? En este caso, la vida es la identidad glorificada y resucitada llamada Jesucristo hombre en cada uno de nosotros. Hay algo particular y hermoso que, por ejemplo, usted se convierte en lo que forma. El apóstol Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces es una formación que ya es plena, ¿sí? Aquí quiero aclarar algo, ¿no? Porque tiende a suceder que cuando nosotros decimos no he alcanzado, estoy formando, la mente hace como un bucle y ese bucle hace que siempre se quede formando, ¿sí? Entonces no alcanza la plenitud porque forma, pero no termina de formar. Entonces debemos ser enseñados por Dios de esta manera. Bueno, de la misma manera habla un versículo que dice que de la misma manera un hombre nos destituyó de la gloria, que fue Adán antes de la cruz, el primer Adán, y el postrer Adán, que es Jesucristo, que nos instituyó nuevamente en la gloria. O sea, de la misma manera, o sea, tú ya tienes la gloria de Dios, ¿sí? Entonces el apóstol dice que en Cristo habita toda la plenitud de la gloria de la deidad de Dios. Entonces, y Cristo te habita a ti, ¿sí? Entonces tú ya tienes esa plenitud, o sea, ya Cristo está formado, está preparado, formado completamente en ti, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En el transcurso de que tú vas entendiendo el conocimiento de la gloria, porque también tenemos que hablar de que se ha confundido, ¿sí? La apostasía, Dios le llamó que mezclaron dos evangelios como si fueran uno solo después de la cruz y como si fuera el verdadero. Hay un versículo que hace temblar toda la religión. ¿Por qué le digo yo por qué toda la religión? Porque por ese versículo pasaron muchos religiosos en todo el planeta después de la muerte y resurrección de Jesucristo y no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y creyeron que todo era normal. ¿Sí? Se trata de Gálatas 2.7. ¿Sí? Gálatas 2.7 nos dice de la siguiente manera. Eh, dice así, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, usted está viendo que habla de dos evangelios. ¿Sí? A ese evangelio que le fue encomendado al apóstol se lo predicó Jesucristo en el tercer cielo, resucitado en toda su gloria de ser el Padre. ¿Sí? Quiero que tenga eso en su mente. ¿Sí? Entonces aquí venimos hablando algo. Antes de la cruz, Jesús de Nazaret, en los días de su carne,
¿sí? Jesucristo, antes de ser glorificado, tenía unas características. Se había despojado de ser Dios y se metió en un cuerpo de humillación, un cuerpo sin gloria, un cuerpo con semejanza a pecado, un cuerpo que venía bajo la ley y bajo la carne, y un cuerpo entregado a la circuncisión al 8º día de haberse circuncidado. O sea, Jesús de Nazaret tenía que cumplirle a todos los profetas del antiguo pacto el cumplimiento perfecto de la ley. Entonces Jesucristo vino, se hizo carne, ¿sí? Dios se hizo carne y cumplió la ley a cabalidad. Cumplió la circuncisión como debía hacerlo un hombre piadoso de la circuncisión, ¿sí? Y lo hizo perfecto. Fue a la cruz y destruyó la ley de Moisés y activó el nuevo pacto con la ley del Espíritu, el régimen del Espíritu, la ley eterna de Dios, ¿sí? Donde es una justicia mayor. ¿Por qué? Porque cumples todo, ¿sí? Por medio de la fe. Por medio de la fe, tú has sido hecho limpio, has sido hecho justificado delante de Dios. Por medio de la fe de Jesús. O sea, cuando tú tienes la fe de Jesús, porque sabes que Jesús está dentro de ti, ¿sí? Entonces, este versículo, ¿por qué digo que pone a temblar toda la religión y todo el engaño que se había dicho? Porque está hablando precisamente de que hubieron dos evangelios, ¿sí? De que hablan de dos evangelios. Hay una característica: el de antes de la cruz es el que se le dio a Pedro, el de antes de la cruz. Pero ¿hasta cuándo fue ese evangelio? Hasta la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era la circuncisión. Y le voy a explicar por qué. La circuncisión le da pie a los demonios como si existieran vigentemente. La circuncisión tiene de pie también a Satanás, tiene de pie el pecado, tiene de pie las maldiciones, tiene de pie las enfermedades, tiene de pie el acta de los preceptos que nos era contraria, tiene de pie los demonios. Por eso vemos a Jesús en los días de su carne sanando enfermedades, echando fuera demonios, hablando de que veías esto para que no seas maldecido. Todas esas cosas estaban vigentes porque de eso se trata ese evangelio. Ese evangelio era el evangelio añadido, ¿sí? Recuerde que la ley fue añadida. ¿Para qué? Para que todo se encerrara bajo pecado, ¿sí? Y le diera poder al pecado. ¿Para qué? Para que viniera el que te limpiaba del pecado, ¿sí? Porque era necesario que todos antes de la cruz fueran pecadores. Era necesario, porque si no, si hubiese un solo justo, entonces no podía venir el justo, que es Dios manifestado en carne para morir en esa cruz y resucitar. Ahora, ese era el evangelio de circuncisión que terminó, ¿sí? Esto lo digo por sabiduría de Dios, ¿sí? Recuerde que hablamos sabiduría de Dios en misterio, ¿sí? Si esto le parece misterioso, un misterio es algo velado a la mente natural. Si esto le parece misterio, ¿velado qué es? Tapado para que no se vea. Pero confesamos que hoy se revela a tu vida porque eres escogido para salvación, ¿sí? Eres escogido para vida eterna en el evangelio que está después de la cruz. Entonces, esa circuncisión era el antiguo pacto, ¿sí? Ya no estábamos en el antiguo pacto. Cristo llevó ese antiguo pacto en la cruz porque era necesario que muriera el testador, ¿sí? El testador es el mismo Dios, ¿sí? Y resucitó para activar el nuevo pacto. Estamos ubicados después de la cruz en el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, vamos a leer aquí con entendimiento. Dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. ¿Quiénes vieron? Los que vieron que a él le había sido encomendado ese evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio de la resurrección, es el mismo significado, o sea, el mismo propósito de ese nombre, el evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio del reino de Dios. ¿Quiénes vieron eso? Los que eran de reputación en Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Jerusalén, grábese ese nombre, de la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Porque otra es la iglesia de Jesucristo. De la iglesia de Jerusalén,
la terrenal. La otra es la iglesia de Jesucristo, que el mismo que subió, volvió y bajó. ¿Sí? Subió al tercer cielo y volvió y bajó. Con el conocimiento de la iglesia de Jesucristo. Ahora, dice, ellos vieron que se les fue encomendado el evangelio a los gentiles, al apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo fue arrebatado al tercer cielo, ¿sí? Al lugar que le llamó paraíso, y dice que ahí oyó palabras inefables de Dios que no les daba al hombre hablar, ¿sí? Que el hombre no puede expresarla porque son inefables, o sea, son misterios, son cosas ocultas, cosas, ¿sí? Por ejemplo, decirle yo a usted que usted es un espíritu perfecto, habitando un cuerpo, teniendo una experiencia en este plano físico, le puede parecer misterioso, porque le estoy diciendo que usted no es la carne que contiene, usted es el espíritu de vida que habita esa carne y esa carne es temporal. ¿Sí? Bueno, vamos a un corte comercial y retornamos. Entonces, después de la crucifixión y la resurrección, ¿sí? Recuerde, el apóstol enseña y dice que nosotros no podemos negar delante de los ángeles que Jesucristo murió y resucitó para que ellos no nos nieguen delante del Padre, ¿sí? Porque en el nuevo pacto tenemos un servicio angelical de Dios. Dios envió ángeles a nuestro favor para que nos ayuden, nos protejan, nos salven y nos sirvan, ¿sí? Ellos no sirven porque se sientan menos, no, ellos sirven porque es Dios mismo en ellos y eres tú mismo en otro estado espiritual del cual Dios te guarda, te salva día a día para que tú llegues a ese estado espiritual que es la plenitud que contienes en Cristo Jesús. Bueno, entonces después de la cruz al apóstol se le fue dado el evangelio de la incircuncisión, le llamó él inicialmente, después le dijo el evangelio del reino de los cielos porque era lo que Jesucristo le había revelado, era el evangelio verdadero. Por eso luego acusa a mismo Pedro de hablar la circuncisión con los gentiles y le acusa de decirle, les estás dando el evangelio del error y lo que estás haciendo es de condenar, mostrando que Pedro al final de la vida de Pablo era ese hijo de perdición que hizo perder a todas las iglesias en el conocimiento pleno de Jesucristo que Pablo les había dado del conocimiento de la predicación de Jesucristo en el tercer cielo y los hizo perder a todos hasta el día de hoy. Por eso es que tú de pronto si asistes a una sinagoga de Moisés, porque allá te muestran la ley de Moisés como la mente verdadera, allá te muestran o sinagoga de Satanás porque allá hay doctrina de demonios y Moisés es el que tenía doctrina de demonios, ¿sí? Hoy hablaba con alguien algo importante, ¿sí? Alguien que estimo mucho en el espíritu, en el amor fraternal y es una persona que tiene oído para oír, ¿sí? Porque alguien puede oír, pero si no atiende no está oyendo, entonces tiene oído para oír. Y él me preguntaba, ¿qué significa que cuando llega a un lugar y hay gente que se revuelca allá y el que está ahí liderando la cosa pues lo pone ahí, luego se tuerce otro por allá y se tuerce otro por allá y se tuerce otro por allá y se tuerce otro por allá? Entonces yo le hago la pregunta y le digo, ¿usted qué cree que es? Dijo, ¿eso será? Es que a mí me parece que es como cosas inventadas en la mente, ¿sí? Entonces yo le dije así, yo le dije, bueno, usted tiene esa duda, pero Dios a mí me la respondió, yo se la voy a responder como Dios me la respondió. El libro de los Colosenses dice que en la cruz Dios triunfó sobre los demonios, ¿sí? Triunfar es que los destruyó para siempre, ¿sí? Esa destrucción fue para siempre, después de la cruz no hay demonios. Lo digo abiertamente y claramente, y ya le explico por qué. Jesús dice, dando una parábola o una enseñanza, dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Sí? Cuando Pablo dice, conozco a Dios, dijo, no, mejor digo, siendo conocido por Dios. Por eso Jesús le dirá, o le ha dicho,
a esas personas, hoy les está diciendo, no los conozco. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. Luego, Colosenses habla de que por no haber creído a la verdad, ¿sí? Y no haber amado la verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Sostenga eso en su mente, en su corazón, para que crean la mentira. ¿Sí? Ahora, estos dos versículos tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque los que le van a decir en tu nombre echamos fuera demonios son los mismos que en el principio no creyeron a la verdad y le fue enviado el poder engañoso para que crean a la mentira. Ahora mire esta situación. Yo le decía a mi amigo, mi gran amigo y hermano en Cristo, le decía, mire, usted va a un lugar de esos y usted ve poder de Dios. Y es más, usted habla con una persona que él cree que se especializa en eso, ¿sí? Y dice, esto es poder de Dios, mire cómo se revuelcan, mire cómo pasa acá, mire cómo esto, mire cómo lo otro, mire cómo lo otro, ¿sí? Y sí, él tiene razón, es poder de Dios, pero es ese poder de Dios que Dios envió engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque si los demonios fueron destruidos en la cruz, ¿cómo así que tú después de la cruz me vas a decir que echaste fuera demonios? Entonces hay una falsa enseñanza que se llama apostasía, que es traer ese evangelio que se le dio a Pedro antes de la cruz, tráelo después de la cruz, porque a ellos se les dijo que a los gentiles, en camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque a los gentiles no se les puede dar ese evangelio de error, porque después de la cruz ya no hay demonios, después de la cruz ya no hay pecado, después de la cruz lo que estaba vigente y que Jesús echaba fuera en los días de su carne, ya no está vigente después de la cruz, porque Él venció. Por eso al apóstol Pablo se le dice, a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. Por eso Pablo dijo, yo les presento a Jesús como ya crucificado. Antes de eso no le presentaba a los gentiles eso. ¿Por qué? Porque antes de eso Jesús fue la circuncisión. Y le enseñó a esos discípulos la circuncisión y les dijo, en camino de gentiles no vayáis. Entonces, ¿por qué la acusación de hipocresía y de simulación y que era de condenar que Pablo dijo, le dije cara a cara, o sea, no le mandó a decir con nadie, sino fue él mismo, a decirle hipócrita, ¿sí? Y tú estás en el evangelio del error, ¿cómo le vas a la circuncisión a los gentiles? ¿Sí ve? Entonces, este asunto recorrió todas las iglesias que Pablo levantaba. Él dijo, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué significa no perdonar al rebaño? Que son personas que le dicen a toda la iglesia, a toda la supuesta iglesia o esa sinagoga, porque no se puede llamar iglesia, la iglesia es la de Jesucristo fundamentada en el fundamento que puso el apóstol Pablo, o Jesucristo en Pablo, que es Jesucristo mismo, encima de ese fundamento. Entonces, en esas sinagogas le dicen a las personas que tienen pecado y nunca les muestran el perdón que Dios hizo a través de la cruz para siempre, una sola vez y para siempre. Entonces, esas personas blasfeman, esas personas pisotean la sangre del pacto, menosprecian la sangre de Jesucristo, que fue perfecto ese derramamiento y ese sacrificio y ese holocausto que hizo con su sangre ahí, pisotean la sangre. ¿Cómo? Todos los domingos llaman a pasar al frente para ponerle la mano y decirle que se arrepientan. Y nunca los perdonan. ¿Por qué? Porque siempre les dicen pecadores. Pero Dios no es ministro de pecado. Por eso ellos no son ministros de Dios. Porque si tú tienes a Dios, tienes que pensar como Dios piensa. Y Dios no toma en cuenta el pecado. Entonces, si tú quieres pensar como Dios, no tomas en cuenta el pecado de nadie. Porque no, aparte de que no hay pecado, ellos lo que están es en deseos engañosos. Tú tienes que decirle que se reconcilien con Dios. ¿Sí? Que se reconcilien. Porque Dios ya los reconcilió, Dios ya los perdonó, Dios ya los limpió, ya los lavó. Y es un trabajo que hace el Espíritu en cada persona. ¿Por qué? Porque lo compunge, lo va llevando a un estado donde acepta la reconciliación. ¿Sí? Y ese aceptar la reconciliación es pasar a ser uno con Dios. Vamos a un corte comercial. Seguimos acá en su programa en Evidencias. ¿Sí? Estamos hablando del versículo
El versículo que pone a temblar a toda la enseñanza desde el apóstol Pablo para acá, porque él fue quitado y entró la apostasía. Cuando él fue quitado, la gracia se acabó, porque era la gracia verdadera, la ciencia de la gracia verdadera que se acabó. Pero hoy Dios ha activado la mente de Cristo, ¿sí? Porque dijo que vendrá otro que edificará encima del fundamento. Entonces la mente de Cristo está en hombres, ¿sí? La mente de Cristo está en hombres que están enseñando sobre el fundamento, el único fundamento. ¿Por qué Pablo dice hay un solo fundamento? Porque los apóstoles estaban enseñando la circuncisión, otro fundamento. Eso está ahí en Gálatas, advertencias en Colosas, advertencias en Éfesos, de que estos de la circuncisión estaban enseñando por ganancia deshonesta. ¿Sí? Por ganancia deshonesta. Imagine que metieron miedo con la muerte de Ananías y Zafira, metieron miedo para que la iglesia soltara todo. Parece como ahorita, ¿no? Esos peseteros de la fe. Mercaderes le llama más exactamente la palabra. Bueno, entonces, este otro evangelio que introdujeron en los gentiles es la apostasía. Entonces eso forma la mente inicua, la mente del hijo de perdición, el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque usted le pregunta a todo creyente que si es pecador, le dice que sí. Entonces el hombre es consciente inconscientemente más bien, cree que tiene pecado, haciendo nula, blasfemando contra la cruz de Cristo y pisoteando la sangre de Cristo que ya nos limpió de pecado. Por eso aquí decimos, y no nos cansamos de decirlo, Romanos 6, 6 y 7 dice que el hombre de pecado fue muerto en la cruz. El hombre de pecado fue destruido en la cruz. ¿Sí? Entonces, si el hombre de pecado fue destruido en la cruz, después de la cruz tenemos más de 2000 años que no hay pecado. No, pero ¿cómo va a decir que usted cree que hay pecado? Porque la circuncisión entró a los gentiles engañándolos en aquel tiempo hasta hoy diciéndoles que Cristo no nos quitó el pecado, diciéndonos que no somos más que bendecedores, diciéndonos que somos trapos de inmundicia, ¿sí? Diciéndonos que llagas podridas, negando el sacrificio de Cristo. Por eso Pablo dice, tienen rostro de piedad, apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. O sea, niegan la eficacia donde Dios se apiadó de nosotros, que fue haciendo ese sacrificio perfecto en la cruz, donde nos quitó el pecado. ¿Sí? Hermano, usted me dirá, ¿y cómo hace uno? Si nos quitó el pecado hace más de 2000 años, ¿cómo hace uno para dejar esos deseos engañosos? Siendo alumbrado por Cristo. De eso se trata este programa. Por eso aquí decimos, acá evidenciamos las palabras inefables dichas por Jesucristo en la predicación de Jesucristo en el tercer cielo a ese único apóstol. De paso, nuestro apóstol, porque es de los que hemos salido del pueblo gentil. ¿Sí? Sabiendo que ese mismo apóstol era Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue el mismo que subió y volvió y bajó. O sea, Cristo bajó en la mente de Pablo a aclarar, a establecer la gracia y el misterio de la revelación de la gloria, el misterio del sacrificio perfecto, a dejar escrito que era el misterio de la iniquidad. Y cuando Pablo fue quitado, la mente de Cristo se detuvo y se detuvo la ciencia de la gracia. Pero ahora en este tiempo se ha activado nuevamente esa mente. ¿Para qué? Para dar a conocer la verdad. Dar a conocer quiénes son los hijos de perdición. Gracias a qué apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Santiago, Judas, usted cree que está perdido. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque metieron el antiguo pacto, el evangelio del antiguo pacto que fue hasta la cruz, lo metieron a los gentiles como si Cristo no hubiera pasado por la cruz y no hubiera destruido nada.
Pero déjeme decirle algo, la mente de Cristo está aquí para decirte que Él triunfó en la cruz del Calvario. Hebreos 2:14 dice que los hijos participaron de carne y sangre y Él también participó de lo mismo hace más de 2000 años para que por medio de la muerte que fue en la cruz hace más de 2000 años destruyera el imperio, destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, ese solo versículo nos revela grandes cosas. No hay muerte y no está el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. No hay diablo hace más de 2000 años. Pero la circuncisión a través del líder Pedro, porque aquí dice, a mí se me fue a la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, o sea, ahí habla de un liderazgo. Entonces el liderazgo de Pedro llegaba a las iglesias gentiles como un lobo rapaz a decirle a los gentiles, hermanos bendecidos, y luego le decía, Satanás anda como león rugiente, pero no se le reveló nunca o no quiso aceptar. Según Pablo, él le explicó 14 días en privado el evangelio que predica la verdad entre los gentiles. ¿Sí? Y le dieron mano en señal de compañerismo, o sea, sí, eso es verdad, y ahí dice que reconocieron, dice, vieron, antes por el contrario, como vieron que se me había encomendado, o sea, vieron que Dios le había encomendado el evangelio de la verdad. Pero luego contaminaron a Bernabé, que era discípulo de Pablo, ¿sí? Y Bernabé pues representaba la carne, y la carne y el espíritu como no son contrarias, pues la carne arrastró la carne, Pedro arrastró a Bernabé, porque la circuncisión es carne. ¿Sí? Entonces este versículo, ¿por qué pone a temblar todas las religiones en la tierra? Porque ahí se define quién es engañador y quién es verdadero. Y como dijo Jesús, déjenlas crecer juntas. ¿Sí? Dejen crecer la cizaña, la circuncisión, y el trigo, la incircuncisión. Porque yo enviaré a mis ángeles para que corten la cizaña, corten todo y aparten la cizaña y la quemen, y al trigo le diré, entra a mi granero, o sea, al reino. ¿Sí? Entonces, ahí se va ubicando, el que va oyendo esto se va ubicando si está en la verdad o está en la mentira, y tiene que tomar una decisión. Porque si está predestinado para esta sabiduría, porque esta sabiduría nadie la enseña, esta sabiduría es predestinada, se activó en una mente y listo. Hable, por lo que creí, por lo cual hablé. Y usted lee la escritura y se le abren todos los misterios. Por eso este programa, su mayoría es cosas reveladas en misterio por la mente de Cristo. Cosas que no te van a enseñar allá en una sinagoga de Moisés, donde hay doctrina de demonios. Cosas que no te van a enseñar en un seminario durante 9 años, que sustituyen al Espíritu Santo. Cosas que no te van a enseñar en ninguna universidad teológica. Cosas que no te va a enseñar el hombre, porque no hablamos sabiduría de hombre para que no esté fundamentado en sabiduría de hombres, sino sabiduría de Dios para que esté fundamentado en la gloria de Dios que ya tienes. Entonces este misterio pone a temblar, este versículo pone a temblar todos los cimientos del engaño, porque estamos sacudiéndolos, porque lo que se fundamentó sobre la arena, mire esto, ¿no? La casa que ahí se compagina todo. La revelación hace que las palabras de Cristo pasen a las palabras inefables de Dios y sepamos los misterios. ¿Qué significa edificar en la arena? La arena usted la agarra y son partículas de piedra y tierra. Entonces es una mezcla de carne y Cristo. Lo que la gente edifica sobre ese fundamento, en la arena que no es fundamento, es las personas que dicen, yo tengo a Dios, pero tengo también pecado. No, si usted tiene al Dios verdadero, usted no tiene pecado. Porque esta nueva naturaleza dice que ya murió el pecado, que ya destruyó el pecado, y esta naturaleza no puede cometer pecado. ¿Sí? No puede. No puede. Y Dios no es hombre para mentir. Se hizo hombre, sí. Pero Dios no miente. Dice que no puede. ¿Por qué? Porque es una nueva naturaleza que ya está justificada, que ya pasó por la cruz del Calvario. Dice que nos juntamente con Él hemos muerto,
hemos sido sepultados, hemos sido resucitados y sentados en lugares celestiales. O sea, es un conocimiento que te dice que tú estás vivo, que estás en Cristo. Y para estar en Cristo verdaderamente hay que estar en su evangelio, que es el que recibió el apóstol Pablo, que inicialmente le llama la incircuncisión. Luego en el libro de Hebreos, por ahí en el capítulo 20, 22, dice que y no verán más mi rostro entre todos los cuales yo he pasado a predicar el evangelio del reino de Dios. Ya no verán más mi rostro. A los cuales les advierte, le dice, mire, cuando yo me vaya vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces los lobos rapaces son los que traen doctrina de pecado. Por eso se le llama el hombre de pecado. Y doctrina de perdición. Por eso a usted le dicen en esos lugares, en esas sinagogas, usted le dicen en esas sinagogas de Moisés que usted no se sabe si se pierda o se salve. ¿Por qué? Porque ellos tienen doctrina de perdición. ¿Sí? Vamos a un corte comercial y continuamos. Vamos al cuarto segmento. Agradecido de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Venimos hablando de por qué este versículo de Gálatas 2:7 pone a temblar a todos los que estén hablando supuestamente de parte de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto define el engaño o el error de la verdad. Recuerde que discernimiento no es solo discernir el bien y el mal, sino discernimiento es discernir lo correcto de lo casi correcto. ¿Sí? Y le voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. Pablo dice, y si viene aún un ángel del cielo y te predica un evangelio diferente al que yo, Pablo, te he dado, sea maldito. O anatema, que es lo mismo. O sea evangelio de maldición, que también entra dentro de la recopilación de este significado. Ahora, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué ángel le habló en Pasmos y a quién? A Juan en Pasmos le habló un ángel y no todo lo que le dijo era conforme a la gloria de Cristo, ¿sí? Lo que Juan vio, porque según la medida que tú tengas, Dios se va revelando, ¿sí? El conocimiento que tú tengas, por eso el poder engañoso sirve para que la gente se mantenga ahí engañada. Y ahí hay misterio de iniquidad porque ese es el misterio. No hay misterio de Cristo porque Cristo habla de otra cosa. El misterio de iniquidad sigue hablando de la circuncisión y de lo que estaba vigente, que ya lo dijimos hace rato. Satanás, los demonios, el pecado, las maldiciones, las enfermedades, ¿sí? Estaba vigente. Pero ahora, en Cristo, todo eso fue quitado, ¿sí? ¿Cómo tú estando dentro de Cristo vas a tener un espíritu malo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Juan dice que el que fuere tibio, Dios lo vomitará de la boca, ¿sí? Ahora, a ese que supuestamente Juan dice que Dios vomitará, es la misma iglesia de Dios, porque le estaba hablando a una iglesia. Era una carta a una de las iglesias, de las que había levantado Pablo en la gloria de Cristo y Juan se había enseñoreado con la circuncisión y la ley. Ahora, yo le pregunto algo. El apóstol Pablo entre las 14 cartas dice así, 14 cartas donde dejó plasmada la mente de Cristo. Dice, en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Y Juan, en una de sus cartas dice, el que venciere le daré un nombre nuevo escrito en una piedrecita blanca. O sea, si tú ves ese versículo de Apocalipsis, te coloca antes de la cruz porque tú no has vencido. ¿Y a qué Jesús conocían ellos? Al de antes de la cruz. Ellos no conocieron al resucitado. El resucitado lo conoció Pablo por revelación. Se le apareció en Damasco y listo. Diría a Dios, en Pablo voy a cumplir mi palabra que dice, de lo más vil y lo más menospreciado saco yo para avergonzar a los sabios. Porque él dijo, desde el más pequeñito hasta el más grande yo les enseñaré. Y si usted ve, Pablo dijo que él era el más pequeñito de todos. Entonces cumplió. A Pablo le enseñó Jesucristo mismo. Y tú eres más grande porque hay una dispensación de tiempo mayor. Ahora, ¿por qué lo más vil y más menospreciado? Asolaba la iglesia de Jerusalén, los metía presos, los hacía blasfemar, ¿sí?
Y dígame, ¿qué era lo más despreciado en la iglesia de Jerusalén? Pues Pablo, no es que los mataba y los perseguía. Entonces, de ahí, ¿Dios qué hizo? Sacó para avergonzar. ¿Cómo? Le voy a revelar, el mismo que subió al tercer cielo fue el mismo que descendió. ¿Sí? O sea, Jesús estaba en Pablo. Cuando se encuentran, lo que hizo Dios fue metérsele ahí, revelarle que estaba dentro de él. Y lo sube al tercer cielo y lo baja. Por eso es la Jerusalén celestial. La iglesia de Jesucristo es la Jerusalén celestial, la que descendió con esa sabiduría oculta, con esa sabiduría en misterio, con eso que no les daba hombre hablar. Por eso no es doctrina de hombres. Por eso Pablo dice, no hablamos sabiduría de hombres, porque esto no es de doctrina de hombres, para que no se basen ustedes en fundamentos de hombres. Esto es sabiduría de Dios en misterio, la cual hablamos los que hemos alcanzado madurez. ¿Sí? Por eso es importante la madurez espiritual. Importante, es lo único que te saca de un estado de niñez espiritual donde eres llevado de todo viento de doctrina. Mire, Dios está revelando estos misterios en este tiempo porque su mente es activado, ¿sí? ¿Se acuerda que dice que sin santidad nadie verá al Señor? Bueno, esa es la palabra que más sirve para Dios, porque cuando uno se hace uno con Dios, el Espíritu se hace Espíritu Santo. Y esa es una palabra que pesa mucho. Entonces Dios comienza en su infinita misericordia a mostrar revelación en templos limpios, que Él mismo limpió. No es que nos hemos limpiado nosotros mismos, no. Dios nos ha limpiado porque al que toma por hijo corrige y disciplina, ¿sí? Y nos seguirá teniendo en cuenta para eso. Pero comienza a dar porque lo verdaderamente poderoso del Evangelio del Reino es que tú reinas en vida. Mire esto tan bonito que nos deja ver la revelación. El ladrón de la cruz, ¿se acuerdan? El que le habló, ¿no? El otro le hablaba cosas contrarias, lo maldecía. Pero el que le habló bien, ¿sí? Le dice, Señor, primero lo defendió, ¿no? Dijo, no, le decía al otro, cállate, no ve que él es justo y está muriendo acá por una causa injusta. Cállate, ¿sí? Defendiéndolo. O sea, en algún momento había oído alguna enseñanza de Jesús en los días de su carne. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino. ¿Sí? Cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero yo quiero decirte que paraíso y reino no es lo mismo. O sea, Él le pidió algo que no podía vivir. ¿Por qué? Porque estaba a punto de morir. El reino se vive en vida. Por eso, cuando Jesús llega a la tierra, Jesús acercó el reino porque Él era el reino. Él estaba mostrando el diseño de cómo se vivía el reino en la circuncisión. Y después muere y resucita y a través de Pablo bajó y subió y le muestra al planeta entero cómo se vive el reino en un hombre. ¿Sí? Entonces, como el ladrón de la cruz le quedaban pocas horas de vida porque estaba pegado ahí, no pudo servirle a Dios, ni pudo bautizarse, meterse en el agua, ni pudo hacer confesión, ni hizo la primera comunión, ni nada de esos simbolismos que eran hasta antes de la cruz, pues no le dijo que iba a vivir el reino porque el reino se vive en vida, en este cuerpo, respirando, pero le prometió el paraíso, que es la nube de testigos, ¿sí? La nube de testigos. Entonces, ¿qué son esas palabras inefables? Es esa nube de testigos que están entendiendo el misterio de la cruz, el misterio de Cristo y el misterio de la iniquidad. ¿Para qué? Dividir el evangelio de error de la verdad del evangelio, ¿sí? Sacarle el error, ¿sí? Trazar la palabra de verdad que le pidieron a Timoteo, ¿sí? Y explicar el misterio. Por eso, tanto la letra de la ley es muerta,
como la letra de la gracia es muerta, hasta que el Señor te abre los ojos del entendimiento y comienza a mostrarte el misterio. ¿Sí? No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque la gente piensa, dice, bueno, llegó a la religión y dice, uy, sufrí un proceso por entrar a la religión. Bueno, sufriste un proceso para entrar a un engaño. Pero en este evangelio del reino de los cielos se vive el verdadero proceso para ser limpio y reinar en vida. Porque ¿qué es reinar en vida? Una confesión de lo que está escrito en nosotros primeramente y también plasmado en 14 cartas del evangelio del apóstol que fue dado al apóstol Pablo. ¿Sí? Una confesión activa de lo que, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Conforme a lo que está escrito en mi mente, porque Dios dice así, dice, en aquel tiempo yo escribiré mis leyes en sus mentes y las afirmaré en su corazón. Vamos a un corte comercial y venimos al quinto segmento. Vamos a este último segmento, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto de que iba a escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. De una vez los religiosos van a decir, sí, la ley de Moisés. No, esa ley fue añadida. Esa ley y lo añadido fue quitado. ¿Sí? Ahora está la ley eterna, la que teníamos desde antes de la fundación del mundo, donde Pablo fue a oír las palabras inefables y donde oyó que era el nuevo régimen del Espíritu. ¿Qué se trata el nuevo pacto? El nuevo régimen del Espíritu de Dios. Por eso el que le hace afrenta al Espíritu de la gracia, le hace afrenta a Dios. ¿Sí? ¿Sí ve? El que le hace afrenta a la enseñanza del apóstol Pablo, le hace afrenta a Dios, porque no era Pablo, era Dios en Pablo. ¿Sí ve? Era Dios en Pablo. Entonces, ¿quiénes los primeros que le hicieron afrenta a Pablo? Le voy a regalar algo que el Espíritu me regaló. En el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, habla de que 40 ancianos, ¿sí? Juraron con juramento, hicieron juramento de no comer nada hasta matar a Pablo porque no es conveniente que este hombre viva. Imagine, Pablo era Jesús. Por eso Pablo dice, estoy sufriendo los padecimientos que le faltaron a Cristo. ¿Por qué? Porque Él se convierte en Cristo y va a dar la verdad y es rechazado. ¿Sí? Por eso Él dijo, ya no vivo yo. Ahora, estos 40 judíos dice que fueron a los ancianos. Y más adelante de ese relato dice que, o más atrás de ese relato dice que Jacobo estaba con todos los ancianos reunidos. Entonces eso involucra a los apóstoles. Es más, un anciano, a los apóstoles de la circuncisión antes de la cruz. Es más, un anciano es aquel que recibió primero doctrina de Jesús. Y los ancianos que recibieron primero la doctrina fueron los apóstoles. ¿Sí? Entonces, estos que juraron no comer nada hasta matar a Pablo, dice que fueron a hablar con los ancianos para que aprobaran matarlo y dice que ellos consintieron que mataran a Pablo. Ahí vemos una complicidad, no directa, porque a Pablo también lo hizo, dice Pablo, y yo consentí la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Que le pusieron la ropa a Pablo, a los pies de Pablo, la ropa, ¿sí? Entonces Pablo, por la circuncisión que él tenía en ese momento, el legalismo, porque él dijo, todo esto ahora lo tengo por estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo. ¿Qué nos ayuda a nosotros a amar la verdad? Tener todo por estiércol lo que nos han enseñado. Dios mismo te va a enseñar. Si Dios le enseñó al más pequeñito, que es al apóstol Pablo, dijo, yo soy el más pequeñito del reino. ¿Sí? Y dice Jesús de Nazaret lo anunció antes de la cruz, dijo, y todo el que enseñe a apostatar en contra de Moisés, y el que enseñe primero a apostatar en contra de Moisés será llamado el más pequeñito. Y ese fue Pablo, porque Pablo fue acusado de apostatar en contra de Moisés. Y estos apóstoles de la iniquidad, pues lo amenazaron, mire, si no se quita el pelo, pues... Sí, pero igual luego
Se pusieron de acuerdo 40 en no, vamos a darle muerte, este no conviene que viva, como que la mente de Moisés no sigue reinando. Pues no, ahora reina la mente de Cristo. ¿Sí? Por eso también, por ejemplo, el libro, la carta, el Evangelio o la carta a los Hebreos no está firmada por nadie, pero la escribió el apóstol. ¿Para qué? Para guardar su vida. O sea, él les estaba diciendo cosas que habían quedado atrás de la cruz. ¿Sí? Ya no prediquen más a Moisés, ni la circuncisión, ni la ley. ¿Y qué representan los apóstoles escogidos antes de la cruz? La ley, porque ellos traían la ley en la mente, la circuncisión. Por eso aquí este versículo que le digo que pone a tambalear todos los cimientos de la religión, sí, y del engaño y de la mentira y de cómo a través de todo el planeta ha recorrido la apostasía y se ha enseñoreado y es culpable de todo el sufrimiento, de toda la maldad, de toda la perversidad que tú sufres, de todas las cosas que te suceden malas. ¿Por qué? Porque dieron el mensaje de error y ese mensaje de error no te deja reinar en vida. El mensaje verdadero fue el que se le entregó al apóstol Pablo, que inició llamándolo incircuncisión y luego pasó a llamarlo el evangelio del reino, luego pasó a llamarlo el evangelio de la gloria de Cristo, luego le dijo la sabiduría del misterio, que solo hablamos lo que hemos alcanzado madurez. ¿Sí? Y luego él fue quitado y se acabó la gracia ahí. Porque después vino la apostasía, o sea, el engaño, la mezcla entre ley y gracia. ¿Sí? La mezcla. Tengo a Jesús, pero tengo pecado. La mezcla. No somos santos, somos llagas podridas. La mezcla. La cruz no nos limpió, le faltó. ¿Sí? Yo he escuchado a mucha gente que blasfema en contra de la cruz de Cristo y se hace enemiga de la cruz de Cristo por ignorancia, por no creer a la verdad, porque el poder engañoso está vigente para que sigan creyendo la mentira. Por eso es una decisión. Aquí estamos revelando un misterio para que se tome una decisión. Y si es honesto, pues se tomará la mejor decisión. No señalamos a nadie. Estamos hablando el misterio con evidencia bíblica. ¿Sí? Gálatas 2:7. Dos evangelios, uno hasta la cruz, uno después de la cruz. El de después de la cruz se le dio a Pablo después de la resurrección. ¿Sí? Para que se tome una decisión y hay que ser honesto. ¿Sí? Una vez le regalé a alguien, le dije, mire, Babilonia significa todos esos templos que andan por ahí bautizando a la gente en agua, haciendo altares para creerse superiores a los demás, que andan haciendo templos hechos por mano de hombres donde Dios dice que no habita. Y si no habita ahí, ¿qué habita? Doctrina de hombres, doctrina de Moisés, doctrina de demonios. Enseñanza de error. Sí, porque ¿qué es judaizar? Judaizar es enseñar a la gente a conocer a Jesús de Nazaret según la carne. Por eso todo el mundo guarda la Pascua, fiestas de Pascua. Y todo eso es una simbología que terminó en la cruz. ¿Sí? Siguen comiendo pan y vinito, copiando a la hermanita mayor. Pero, ¿qué es el pan y el vino? La cena. ¿Y qué es la cena? El consejo de la palabra. En estos días alguien me dijo, ¿usted qué opina de donde Pablo dice, no dejando de congregarse? ¿Sí? No hagan como unos que dejando de congregarse, ¿no? Hablando de eso, entonces le dije yo, mire, hermano, si la gente anda en la apostasía, es mejor que no se congregue y que eso se acabe. Pero si anda en revelación, en misterio, en la gloria del misterio, en el entendimiento pleno de Jesucristo, hay que hablarlo entre los que alcanzaron madurez. Pablo lo hacía. Este misterio, en misterio oculto, lo hablamos lo que hemos alcanzado madurez. ¿Cuál es la importancia? El estado de madurez. ¿Sí? La madurez espiritual. La madurez espiritual. Eso es perfeccionar a los santos. Hablarles de esta manera por Cristo mismo para que maduren. Y no sean arrastrados o no edifiquen en la arena. Un poquito de tierra, un poquito de piedra pequeñita. Pero dice que eso se destruirá. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que el espíritu de la boca quiere hablar para destruir el misterio de la iniquidad que comenzó con nombre de hijo, pero de perdición. Pedro, Juan, Judas, ¿sí? Santiago. Lastimosamente, Pablo les enseñó la gracia,
y no la recibieron. ¿Sí? Y la mezclaron y negaron el sacrificio de la cruz de Cristo. ¿Sí? Enseñando a judaizar a las demás iglesias que Pablo había levantado en la gloria de Cristo, a los gentiles. Bueno, queremos despedirnos. Primero que todo, un fuerte abrazo fraternal. Se les ama con el amor de Dios. Las iglesias que edificaba Pablo, por ejemplo, en el tema de los corintos no habían sido abiertos los ojos del entendimiento, pero tenían fe en Jesús. Al abrir los ojos del entendimiento por el apóstol, pasaron a tener la fe de Jesús. ¿Sí? Entonces es importante, yo le estoy hablando a personas que confieso que reciben el abrir los ojos por Dios en cada uno. Así que un fuerte abrazo, sean bendecidos con toda bendición y hasta que Dios tenga bien de volvernos a reunir a través de esta plataforma. Somos más que vencedores, estamos reinando en vida, confesamos que no recibimos ninguna mala noticia, confesamos que hay servicio angelical donde Dios nos ayuda a favor, nos protege y nos defiende a través de este servicio que activa el nuevo pacto, el pacto de la gloria. Bendecidos con toda bendición.